Buenas tardes. Mm, Para este ejercicio de estadística vamos a hallar la media, la mediana y la moda. Entonces vamos a proceder del siguiente modo. Inicialmente tenemos estos datos. Aquí en esta parte de la pantalla tenemos algunas de las definiciones de las abreviaciones que vamos a utilizar en este ejercicio. Tenemos el límite inferior, el tamaño de la muestra. eh, para corregir aquí esto, tamaño de la muestra, la posición donde está la mediana, la frecuencia acumulada de la clase anterior a la mediana, la frecuencia absoluta de la mediana, el ancho del intervalo, eh, la diferencia entre la frecuencia modal y premodal, diferencia entre frecuencia modal y posmodal. Para empezar vamos a hacer la sumatoria de la frecuencia relativa del siguiente modo. Entonces ingresamos la fórmula que nos da em, el total de la sumatoria. Vamos a tener el resultado de la suma entre las celdas E4 y 8, que son estas. Ahí la tenemos, nos da 100. Bueno, ahora vamos a proceder hallando la clase, que es la suma del límite inferior más el límite superior dividido 2. O sea que tenemos lo siguiente: límite inferior más límite superior dividido 2. Ahí tenemos que nos da 245. Bueno, aquí nos quedó mal, entonces voy a corregir. Esta fórmula debe ir entre paréntesis. Y ahora sí nos da el resultado, que es 170. Bueno, ahora vamos a copiar esta fórmula en las siguientes casillas, las siguientes celdas, para obtener los datos. Entonces estos datos vamos a encontrar el producto de la multiplicación entre la frecuencia relativa y la clase. Para esto ingresamos la fórmula. Entonces es esta por clase. Damos enter. Tenemos que 1700 es el producto y copiamos la fórmula para las siguientes casillas. Ahora vamos a ingresar aquí la sumatoria de el producto de la frecuencia relativa por la clase, de este modo. Ingresamos la suma. Corregimos la fórmula. Suma entre este perdón. A ver, vamos a ingresar la función acá. Suma entre G4 y G8 nos da 25.600. Voy a cambiarle el tono color a esta sumatoria para diferenciarla. Ahora, para hallar la media, vamos a colocar aquí media, y tenemos que la media es el producto de la multiplicación de la frecuencia relativa por la clase, es decir, es igual a esta dividido la sumatoria de la frecuencia relativa. Tenemos que la media es 256. Vamos a subrayarla también, a colocarla en rojo para diferenciarla. Seguidamente
Seguidamente vamos a hallar la mediana y para eso vamos a copiar estos datos, este recuadro, y procedemos a hallar la frecuencia acumulada. Para hallar la frecuencia acumulada, entonces vamos a colocar aquí frecuencia acumulada, recuadro, y tenemos entonces que la frecuencia acumulada es igual a, empezamos con este dato, el siguiente dato es la suma de este más este, es decir, este es igual a 10 más 20. Damos enter, tenemos el resultado 30 y copiamos la fórmula para obtener los siguientes datos. A este lado vamos a colocar los siguientes datos que vamos a obtener, que son el límite inferior de la clase mediana, el número de muestra, la posición donde está la mediana, la frecuencia acumulada de la clase anterior a la mediana, la frecuencia absoluta de la mediana y el ancho del intervalo. Entonces, vamos a resaltar este renglón, que es donde está la media. Vamos a ponerlo en amarillo para diferenciarlo. Tenemos que el límite inferior es 230, colocamos acá 230. El número de muestra es 100, entonces colocamos 100. El número de muestra dividido 2, que es la posición de la mediana, es 50. Si observamos, pues el número más cercano de 50 aquí en la tabla es el 60, entonces por eso lo colocamos, por eso subrayamos este renglón. La frecuencia anterior a la mediana es 30, ponemos 30. La frecuencia absoluta de la mediana es la que está es la que está en el renglón que subrayamos en la columna de la frecuencia relativa, entonces colocamos acá 30 también. Y el ancho del intervalo es la diferencia que tenemos entre el intervalo inferior y el intervalo superior, es decir, de 230 a 270 tenemos 40, ese es el ancho del intervalo. Ahora procedemos a hallar la mediana con la fórmula que recibimos en clase, que nos dice que la mediana es igual, pues tenemos igual a el límite inferior más el ancho del intervalo por abrimos paréntesis n medios menos la frecuencia acumulada de la clase anterior a la mediana. Entonces tenemos que esa es 30, cerramos paréntesis, dividido
la frecuencia absoluta de la mediana, es decir, 30. Y cerramos los paréntesis. Vamos a enter y tenemos que 256.66. Lo subrayamos en rojo para diferenciarlo y vamos a proceder a hallar la moda. De este modo vamos a copiar los mismos datos que copiamos en la parte de arriba. Perdón. Y vamos a hallar los siguientes datos. Tenemos el límite inferior, que es 230. Límite inferior 230. Ancho del intervalo, que es 40. Vamos a hallar entonces la diferencia entre la frecuencia modal y premodal y la diferencia entre la frecuencia modal y postmodal. ¿Cómo hacemos eso? Del siguiente modo. Entonces tenemos que D1 es igual a la diferencia entre el dato que tenemos en la columna de la frecuencia relativa, que es 30, menos el anterior, es decir, menos 20. Tenemos 10. Y para D2 es la diferencia de el dato que tenemos en el renglón que subrayamos, la frecuencia relativa, menos el dato siguiente. Pues tenemos que es 5. Ahí ya tenemos los datos que nos hacían falta para poder hallar la moda. Ahora, tenemos que aplicar la fórmula que vimos en clase, que nos dice que la moda es igual, entonces, igual al límite inferior más el ancho del intervalo, que es 40, por D1 dividido, entonces dividido la suma entre, a ver, dividido D1, algo está mal acá, D1 dividido la suma entre D1 y otra vez está mal, dividido entre la suma entre D1 más D2. Ahora sí. Y cerramos este paréntesis. Y nos da la moda 256.66, igual que el dato anterior, en la mediana. ¿Listo? Entonces, ya que hallamos los datos de media, mediana y moda, terminamos este video. Muchas gracias.